Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuando quieran ustedes sintonizarnos, cuando quieran ustedes conectar, descargarse este episodio, un episodio más de La Plaza. Hoy vamos a hablar de impuestos. Tema siempre doloroso, pero de actualidad. Miren, yo particularmente los impuestos, pues ni bien ni mal, ¿no? Depende. Pero de la forma que se está enfocando, a mí me duele. Me duele porque luego entraremos en unos términos más especializados, más, digamos, profundos, serios a analizar. Pero yo cuando se habla de impuestos por parte del gobierno y la cascada de impuestos que está anunciando, ya veremos al final en qué quedan, he hecho en falta desde un punto de vista político, para mí, algo fundamental en política, que es la ejemplaridad. Puede tener sentido, ¿no? Supongo que sí, por parte del gobierno, decir, mire señores, vamos hacia una etapa muy complicada, solo hay una forma de mantener el estado del bienestar, de evitar que las personas más débiles sufran, y es dotándonos de más medios. Y es pidiendo un esfuerzo al resto de la población para que cada uno, en la medida de sus posibilidades, pues vaya aportando para esas personas que se quedan atrás. Desde un punto de vista de la lógica o del discurso queda muy bonito y queda perfecto. Pero ese discurso, como si lo hiciera yo ante mi familia o en mi empresa, para ser creíble debe venir apoyado en ejemplaridad. Y eso no lo hay. Mire, la última noticia, por ejemplo, que he visto esta mañana, hace referencia a Radio Televisión Española. Radio Televisión Española, que como ustedes saben, está cosechando con el actual director, el señor Pérez Tornero, los peores resultados un poco de su larga historia. Bueno, pues el señor Pérez Tornero acaba con los últimos nombramientos de elevar los puestos de mando de Radio Televisión Española a cerca de 200. En concreto, 196. 7 cargos de alta dirección, 86 de dirección y 103 de subdirección. ¿Esto es mucho o poco? Estos 196 altos cargos con el señor Pérez Tornero, pues son ni más ni menos que 25 más que la anterior etapa de la señora Rosa María Mateo. ¿De verdad es creíble pedirle a la población que aparte, sean ricos o pobres, que aporte más dinero cuando tú parece que tienes la mano absolutamente rota y no tienes ningún tipo de freno para contratar personas? ¿De verdad esa falta de austeridad en muchas de tus decisiones puede hacer creíble tú cuando exiges a la población esfuerzos? Desde mi punto de vista, no. Por lo tanto, por eso les decía que al menos quería hacer esta presentación sobre, más allá de que los impuestos y el debate sobre el impuesto del patrimonio, la política fiscal empujada por el Partido Popular en algunas de sus comunidades, la que lleva a cabo el gobierno, sea buena, mala, obedezca más a criterios socialdemócratas, a criterios más liberales, todo eso puede ser opinable. Lo que para mí no es opinable es que si tú exiges esos esfuerzos a una parte de la población, tú debes dar ejemplo. Y yo te pido que te bajes el sueldo. Les pido al menos que no estiren los presupuestos para amigos o no amigos o personas como si ellos no estuvieran en otra etapa, estuvieran en otro mundo. Esa falta de ejemplaridad es lo que para mí resta cualquier tipo de credibilidad al discurso que puedan hacer sobre la necesidad o no de subir impuestos. Pero eso, ya digo, es mi opinión. Sobre impuestos vamos a hablar, y más en serio, más en profundidad, pues con nuestros invitados, 2 de ellos fijos de plantilla, de verdad. Alejandro Ramírez, ¿qué tal? Muy bien, Juan. Y Ismael García Villarejo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y hoy contamos pues con la inestimable colaboración de un auténtico experto en materia fiscal, que es el señor Adolfo Jiménez Ramírez, que entre otros cargos, como él me ha dicho, voy a coger el primero, pero no necesariamente el más corto, que es presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios, miembro de CEIM. Adolfo, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Pues, ¿les parece a ustedes que empecemos? ¿Sí? Pues venga, pues vamos a empezar. Empezamos y con esta un poco larga introducción, pero es que de verdad eso sí que me quema. Ya digo, yo admito, yo puedo ponerme en las pieles
la piel de un socialdemócrata convencido que diga no, es necesario, España tiene un nivel de impuestos que sería discutible, bajo o alto, pero es el Estado el encargado de la redistribución. Bueno, en fin, eso tiene un peligro, ¿eh? Yo no niego que el Estado tenga que redistribuir vía impositiva lo que recauda, por supuesto. El peligro es cuando al frente del gobierno les va la marcha clientelar a los que gobiernan. Entonces, más que redistribuir correctamente, pues en fin, ya saben, se contratan amigos, se dan subvenciones o financiación extra o casi gratis total a fundaciones amigas. Bueno, pero ese es un peligro, pero puedo entender el planteamiento socialdemócrata o socialista. Entiendo perfectamente, y ya digo que yo me apunto ahí, el planteamiento más liberal. El planteamiento dice, no, sí, tiene que haber una serie de impuestos, evidentemente, pero dejen ustedes que sea el ciudadano el que tenga la capacidad con su dinero de invertir, de generar riqueza, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. La riqueza ociosa, ese es otro cantar, pero entiendo los dos planteamientos. Pero para mí el tema de la ejemplaridad desde el gobierno, en el gobierno más caro, más largo de la historia, es algo que ya me invalida cualquier propuesta que se haga. Pero ya digo, esa es mi opinión. A los que tengo más confianza, que son Alejandro y Ismael, les voy a pedir su opinión y luego ya con la persona que más sabe, por supuesto que es Adolfo Jiménez, empezaremos a desgranar estos temas. Alejandro. No, pero es que fíjate que al hilo de lo que dices también ayer creo que salió un dato hablando de que este gobierno era el que más gasto estaba acumulando de toda la historia. A años luz, por ejemplo, del de Aznar y muy lejos también del de Mariano Rajoy, ¿no? Y disculpa, en todo este tiempo, ayer se aprobó el techo de gasto más alto de la historia. Más alto de la historia también, pero lo que digo, lo que es, y no se ve ningún atisbo de intentar reducir ese gasto superfluo, que alguna vez hemos comentado que la IREF lo cifró en 60.000 millones de euros, que estamos hablando de una cantidad pues bastante alejada de lo que ahora se comenta estos días y que es el objeto de debate de esta polémica sobre impuestos. Entonces llama la atención que este gobierno, que quiere pedir ejemplo a todo el mundo, que quiere que todo el mundo arrime el hombro en una circunstancia de crisis, llevamos desde el año 2020 con el inicio de la pandemia enlazando una crisis con otra y todavía no hemos visto ningún detalle, ningún gesto que diga vamos a arrimar nosotros también el hombro y vamos a recortar gastos que consideramos pues que son completamente prescindibles en un escenario como en el actual. No, al contrario, lo siguen incrementando. Entonces, con esa actitud, ¿cómo se pueden dirigir al resto de la población y pedirle ese sacrificio que ellos no están dispuestos a cometer? Cuando vienen maldadas, ¿qué haces en tu familia, en tu empresa? Vamos a ver. Vamos a tener que ajustarnos el cinturón. ¿Qué gastos podemos recortar? Y oye, yo qué sé, si vamos a cenar 2 veces a la semana a un restaurante, un día a cenar, chicos, como medida precautoria vamos a ir solo una vez. ¿Qué haces en una empresa? Bueno, oye chicos, este año se han acabado las contrataciones nuevas, Y no solamente eso, sino mirad en cada departamento si necesitáis toda la gente que tenéis, porque van a venir muy mal dadas, porque los ingresos van a desaparecer, van a reducirse, etcétera. No conozco un solo caso, de verdad, de un solo departamento del gobierno, de un solo ministerio, de un solo organismo en el que se haya producido esta reducción de personal. Al contrario. Recientemente Podemos ha ampliado su nómina de asesores en el Congreso, metiendo al que habían puesto, al que quieren poner para candidato a la Comunidad de Madrid. Un asesor más. Por lo visto aún les cabía cupo. Hemos dicho antes de Pérez Tornero, 25 cargos de alta dirección más. Habéis hablado del techo de gasto. El techo de gasto pueden justificarlo diciendo que necesitan, no sé si van a ser inversiones en sanidad o qué. El Estado lleva recaudados, por el simple efecto de la inflación, creo que del entorno de 25.000 millones de euros más. 25.000 millones de euros más, que son, no demagógicamente, es como si el Estado hubiera aumentado su capacidad impositiva, sus impuestos a los ciudadanos en 25.000 millones más. Cuando no deflactas el IRPF, es decir, usted está cobrando de impuestos a los ciudadanos ya por el solo efecto de la inflación 25.000 millones más. Y ahora encima te estás planteando a los ricos. Bueno, a los ricos.
los ricos tienen otros mecanismos, ¿no? Por pura demagogia. Pero en fin, esos mecanismos también nos comentará el señor Adolfo. Venga, Ismael, que me enerva esta situación. Esta semana también se ha producido un hecho que es factual, pues lo decía la OCDE, que España es el país de la OCDE, evidentemente, en el que mayor ha crecido la presión fiscal en el último año. Lo explicaba Economía Digital esta semana. Pues Juan sobre todo sabe que hace años hoy LinkedIn nos recordaba el aniversario de que hace que estamos trabajando juntos, que creo que hacen como 11 o 12 años. 12 años. Sabe perfectamente de qué pie cogeo y sabe que me gusta mucho contextualizar las cifras. Bueno, los 296 directivos de Televisión Española son más personas que los que dedica, por ejemplo, Antena 3 Noticias en todos sus informativos. Es decir, solo con ese mismo volumen de personas hay un staff directivo y en una cadena privada pues te hacen los informativos. Los directores, incluyo directores, productores. Y líderes de audiencia. Bueno, todo esto empezó con dos cuestiones que para mí son vinculantes y que quizá explican el momento en el que estamos ahora. Uno, la frase de la vicepresidenta Calvo por entonces, del dinero público no es de nadie. Dos, el ímpetu que tiene el gobierno de colectivizar la sociedad. Y ahora estamos viendo que colectiviza la sociedad no solo por una estrategia puramente electoral, sino también en el último año hemos visto cómo colectiviza para cobrar y luego para pagar. Tengo unos sujetos, unos objetivos muy claros a los que quiero sacar más dinero, sea el que sea, y tengo unos objetivos también muy claros a los que redundar ese dinero, ¿no? Por distintas razones, tanto porque tengan que girar facturas al cobro de distintos factores políticos o porque sean bolsas de hipotéticos votantes socialistas o futuros votantes socialistas que de alguna manera alimenten la estrategia electoral del gobierno. Y yo creo que estamos yendo hacia ahí. Es decir, el impuesto sobre la banca es eso, colectivizo. Además, son viejas manías de Pedro Sánchez que se le meten las cosas en la cabeza y no las suelta. Acordaos que el impuesto sobre la banca está anunciado desde que Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Bueno, no sabemos si lo conseguirá o no lo conseguirá. Y ahora vuelve otra vez esta semana de nuevo, aunque está evidentemente sin dar detalles, pues sobre otro de sus colectivos favoritos, que es el de las grandes fortunas. Bueno, ahí lo tenemos. Para mí, la línea de trabajo o su patrón mental cada día está mucho más claro, ¿no? Adolfo, que ya hemos hablado demasiado nosotros. Hemos hablado, nos puede la costumbre. La política fiscal, ¿en qué punto estamos en España? Pues estamos posiblemente en el peor punto de los que he conocido yo hasta ahora. Es decir, lo que estáis diciendo o habéis dicho es absolutamente cierto. El gobierno aquí lo que ha hecho es gastar más que nunca, tanto por ministerios, algunos que no valen para nada, pero que nos cuestan un dineral, como hemos comentado, el techo de gasto, como has estado comentando en diferentes instituciones estatales o paraestatales, que se ha aumentado su gasto. Con lo cual, que luego nos pidan a nosotros a través de impuestos. Hombre, es que es absurdo. Es que no es así. Es que cuando hay la pelea que está habiendo últimamente, cuando ya hablan de dumping fiscal, una palabra que a mí me sienta muy mal, porque el dumping, económicamente hablando, ¿verdad?, nunca había sido fiscal. Es un tema entre empresas que reduzco costes, pues pierdo para quitarme la competencia y luego me quedo yo solo, ¿no? Algo que evidentemente una comunidad autónoma no va a poder hacer nunca, no se va a quedar sola. Sino que las quiten todas, que es lo que ahí estaría de acuerdo, nos vamos a evitar mucho gasto, ¿no? Pero en principio ese dumping no. Yo jamás he hecho un presupuesto en el cual daba pérdidas. Es decir, dar pérdidas es crear déficit. Uh-huh. Es lo que hacemos año a año. El gobierno es lo que hace. Cada año aumenta el déficit, aumentamos la deuda. No sé cuándo se pagará, yo desde luego no lo veré, ni creo que mis nietos, ¿no? O sea que es una cosa terrible. Entonces, nos siguen metiendo impuestos. Este impuesto del patrimonio, que nos vamos a tener un poco hoy, ¿no? Es algo que ya cuando se inventó, allá por el año 77, era algo provisional. Provisional, pero que se fue quedando año tras año, hasta que en el 80 y algo fue cuando Zapatero no eliminó el impuesto. Lo que hizo es lo que como lo tiene ahora Madrid, es decir, lo dejó a cero, ¿vale? Yo voy a hacer una diferenciación entre el impuesto y la declaración. No me parece mal que haya una declaración.
Está bajo para asesores, además, ¿no? Cada uno tiene que mirar por lo suyo. Pero hay una cuestión, como control. Quiero decir, si yo mi patrimonio lo he declarado y es de 1 millón de euros y he ganado 100.000 euros durante el año, cuando me presente mi siguiente declaración de patrimonio, no podrá ser nunca superior a 1.100.000, salvo las plusvalías que pueda haber por las viviendas, ¿verdad? Con lo cual sí puede ser un elemento de control. ¿Pero por qué tengo que pagar por ello? Cuando ya he pagado antes. Ya te han deducido antes. Con lo cual, por eso digo que son dos cuestiones. La declaración, como lo tiene Madrid, por ejemplo, es bueno, y tiene que declarar aquel que efectivamente tiene más de 2 millones de patrimonio, pero no paga. Bien, me parece que es lo correcto. O sea, que no pasaría nada porque así lo hicieran todos, ¿no? Es un impuesto que para mí es absolutamente inconstitucional, porque no se puede gravar 2 veces el mismo bien con impuestos distintos. Aparte que aquí hemos pagado impuestos por nuestras rentas, al comprar esos bienes hemos pagado impuestos, mientras lo tenemos pagamos impuestos, IBI, que también es un impuesto, ¿vale? Etcétera, y cuando lo vendamos ya o hereden, pues la leche, ¿no? Con lo ¿Vuelves cual, a pagar otro impuesto? Sí, otro, por eso que es impuesto sobre impuesto. O si decides venderlo. Tú imagínate compras una casa con tus ahorros. Tus ahorros, que es lo que te ha quedado después de que el Estado ya te ha cobrado. Te cobrara, te grabara todo lo que tú has ingresado. Con ese dinero que has ahorrado, el Estado te lo vuelve a grabar vía patrimonio. Ya tienes 2 impuestos. Ajá. Si vendes eso, obteniendo unas plusvalías, el gobierno te vuelve, aparte de una serie de impuestos que hay, el gobierno te vuelve a facturar por plusvalías. Sí, efectivamente. Y si tú ese dinero que tienes lo dejas a los hijos, vuelves a pagar, si es en vida, por donaciones, y si es una vez muerto, por sucesiones. Correcto. Oiga, pero si estamos hablando del mismo bien, si ha salido de lo mismo. Eso es. Si ha salido del trabajo que yo hice en un momento determinado. Sin contar con que ya por toda otra serie de actividades usted ya me cobra impuestos. Si yo conduzco, yo pago impuestos en mi coche. Ya estoy pagando impuestos por eso. Va contra el ahorro directamente. O sea, si yo cuanto más ahorre, más impuestos voy a pagar. Esa fue la definición que hizo Rodríguez Zapatero, que no es sospechoso. Hace muchos años. Eso. Sí, fue en 2007 cuando hablaba de un impuesto desigual y que penalizaba al ahorro. Y por eso decidió suprimirlo en el año 2007, lo que pasa que después con la crisis financiera que vino a continuación, pues bueno, tuvo que recuperarlo, porque no quedó más remedio. Pero crisis financiera que tuvo que echar mano, pero no había inflación. O sea, es que en este caso es que el Estado ya está ingresando una cantidad enorme de dinero vía inflación. Es el caso de Rodríguez Zapatero, es que no había un duro en las arcas. Claro, sí. Y aparte es un debate que ahora lo tenemos aquí en España y que sería la oportunidad también de abrirlo en el sentido de si eso sí es justo o no es justo este impuesto. Moralmente es injusto. Porque, eso lo tengo claro. Claro, porque en otros países también se ha debatido y en cascada han ido eliminándolo, que en Europa yo creo que solo queda Suiza y Noruega. Creo que Francia... Unión Europea ninguna. Ninguno. Francia fue el último en eliminarlo. Entonces que ese debate es necesario porque a nivel global existen muchas dudas sobre este impuesto. Y antes lo comentaba antes de empezar el programa, que en estos años también, desde la pandemia, que la revalorización de los activos libres de riesgo ha sido imposible, que la gente ha visto cómo sus bienes no han podido revalorizar, pues para pagar este impuesto tenían que vender sus bienes porque no tenían ningún tipo de revalorización. Por eso que es que no tiene demasiado sentido. Es que tienes que grabar rentas, no lo que tienes, sino rentas. Tengo rentas, voy a pagar un impuesto, efectivamente. Y a lo que comentaba antes con respecto a dumping o no dumping, cuando uno hace un presupuesto, ¿verdad? Que como decía yo, nunca para empresa privada, ni para las mías, evidentemente, he creado un presupuesto en el cual daba pérdidas. Es que es absurdo, me echan directamente. O sea, esto es así, ¿no? Con lo cual, en el gobierno se permiten hacerlo, no pasa nada. Cogemos más impuestos, es decir, no pasa absolutamente nada. ¿He perdido? Pues como lo que ha pasado, además, cojo tu intervención inicial, Televisión Española. ¿Tanto ha perdido? Tanto dinero se le pone. No pasa nada. Es decir, ese es el problema. Claro, es verdad que una empresa continúa en el tiempo, uno porque trabaja en ella, porque es tuya, da igual, tienes que cuidarlo, y aquí que están 4 o 8 años, luego me voy, ahí dejo el muerto al que sea, que es la deuda que van a dejar en España. Es decir, estos señores se van a marchar, este señor posiblemente al Internacional Socialista, cada uno a su sitio, pero la pella la van a dejar ahí para los siguientes. Bueno,
Esto ha sido. Y es lo que ha ido pasando continuamente, ¿verdad? Está un gobierno, la ha liado, ha dejado la economía destrozada, llega otro y tiene que empezar desde cero a levantar todo. Pero fíjate, Adolfo, yo comentaba antes, no sé si lo comentábamos a la entrada, ya te digo, yo puedo admitir diferentes puntos de vista y puedo ponerme en la piel de un señor que diga, no, es que yo creo en los impuestos y el Estado debe cobrar el máximo de impuestos posibles porque después el Estado es el órgano justo para redistribuirlo, etcétera y tal. Sería una tesis llevada al extremo socialdemócrata, no todos los socialdemócratas piensan así. No es mi forma de pensar, evidentemente. Pero de este gobierno, ya lo hemos comentado, el tema de la ejemplaridad, que es algo para mí básico en política. Oiga, vamos, a mí en mi casa no me puede decir mi mujer, oye, gasta menos ahí si mi mujer se va de farra cada día. Decir, oye, cariño, aquí no repartimos, o recortamos los dos o rompemos la baraja. Vamos, he puesto un ejemplo muy burdo. Alguna vez me tiene que llamar la atención, pero sí. No. Pero el otro tema es el que son medidas que afectan al bolsillo de la gente. Usted no puede levantarse un día y que le llame Yolanda Díaz y decir, oye, hay que hacer algo porque es que los ricos están donde están siempre, pero los ricos están saliendo de rositas de esta crisis, vamos a hacer, sí, pues vamos a gravar un impuesto a las eléctricas o a las energéticas, que luego Bruselas dice, mire, esto no se hace así y tal. O sea, la falta de ejemplaridad, desde mi punto de vista ya es una descalificación grave del gobierno. 2, la frivolidad con que se están anunciando medidas. Es que ya no os acordaréis, no se acordarán tampoco ustedes, pero es que hace nada hemos tenido un debate sobre el Estado de la Nación. Hemos tenido no sé cuántas entrevistas y en un debate sobre el Estado de la Nación no se anuncia un cambio de política fiscal que afectará a los grandes patrimonios. Entonces, ¿dónde lo va a anunciar usted? ¿En la cafetería de abajo? Oye, pero mantengamos un poco las formas, ¿no? Este es un Estado de Derecho, tiene instituciones. Es el Congreso quien debe de validar, discutir, controlar. Y usted se inventa. Está anunciando ahora un impuesto a las grandes fortunas, que supongo que sí, que habrá una partida presupuestaria en el 23, pero lo anuncia así porque me he levantado hoy de este talante. Es decir, no se puede ir con esa frivolidad por la vida. De verdad que es un tema que ha pasado con varios impuestos y con otra serie de medidas, ¿no? Pero es que pasa con cosas más graves. En general, todos los gobiernos suelen fallar bastante en el capítulo de ingresos, pero es que el de Pedro Sánchez se lleva la palma. Es que no le duran las previsiones de ingresos ni 15 minutos. Este año ya empezó. Son propagandísticas, son ideológicas, no son reales. Este año, bueno, pues la inflación le está ayudando un poco a mantener el tipo. Por eso no deflacta, porque con la inflación está intentando cubrir todos los huecos que se dejó en los ingresos previstos. Pero el año pasado, por ejemplo, el capítulo de ingresos es que no llegó al 2 de febrero, que estaba absolutamente desnortado en febrero y empezó en enero. O sea, sí, yo entiendo las formas que comentas, Juan, y no está bien anunciar un impuesto de patrimonio o lo que quiera que vaya a hacer Montero, si es que lo sabe, delante de un photocall, que me parece que es donde estaba ayer cuando anunció la cosa. Pero es que hay debates que no se están haciendo. Oiga, si un gobierno a conciencia genera presupuestos a pérdidas, bueno, ahí entra, eso sí, ahí sí que entra un poco la ideología, ¿no?, de cada quien. Pero yo lo que he hecho, por ejemplo, a faltar en España no es un debate de presupuestos, que también, sino un debate de ejecución presupuestaria, que no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es imposible saber lo que se ha hecho con los presupuestos generales actuales porque nunca se hace un debate de ejecución de los presupuestos. Las empresas eso lo hacemos. Lo sabemos. Este es el presupuesto que hemos hecho y esto es lo que hemos ejecutado y sabemos si hemos ido bien, mal o regular y si nos hemos desviado a favor o en contra, por qué razones luego ha sucedido eso. Pero es que esos debates que creo además que las economías avanzadas deberían tener todas, en España no se dan, ni mucho menos ya no en la era Sánchez, ni siquiera en otras etapas. No os acordaréis porque sois jóvenes, pero se creó una oficina de presupuestos que dirigió el señor José Barea durante poco tiempo. Pero eso fue con Aznar, sí, y duró dos años, Juan, 2 o 3. Sí. Adolfo, has hablado del dumping fiscal, que ha sido otra de las batallas que en estos últimos días el gobierno ha pretendido dar. Unas declaraciones del señor fiscal que a mí me dio un ataque de risa, y que me perdone el señor Escribá, ¿no? Armonización fiscal.
En este país. ¿Se lo vas a decir a tus amigos del PNV? Eso es subir impuestos. Siempre que sea armonización es subir impuestos. Bueno, porque solo al PNV. Jamás ha sido al contrario. Oye, lo del concierto lo vamos a dejar en suspenso porque es que ahora estoy por la armonización fiscal, ¿sabes? Joder, bueno, es que no pares de reír, ¿eh? ¿Alguna vez a armonizar fiscal han tirado para el impuesto más bajo? Jamás. Siempre ha habido subida de impuestos, con lo cual. Yo, si me permitís un caso particular, recordaréis, porque fue incluso muy defenestrado por ciertos círculos, Amancio Ortega, cuando un señor, con todas sus empresas, con sus crecimientos, después de haber pagado lo que tenía que pagar, lo que el Estado le exige como impuestos, que yo sepa, no tengo por qué saberlo, pero que yo sepa no tiene ningún expediente sancionador por parte de Hacienda, con lo cual entiendo que paga todos sus impuestos, coge un montón de dineral, un montón de millones, y los dedica a lo que le da la gana, a comprar unas máquinas, ¿verdad?, para el cáncer, y los lleva a un hospital privado, ¿verdad? Y entonces se meten en una, no, que pague más impuestos en lugar de hacer eso, ¿no? ¿Verdad? Es que a mí me gustaría que no me exigieran impuestos. Y voy a coger tal dinero, ¿qué porcentaje es? El 32%, y ese 32% dejármelo, que lo ponga en lo que a mí me dé la gana. No quiero que decidáis vosotros. Se llama seguridad jurídica. Bueno, y se llama también confiar en la gente. Pero como veis, es decir, para mí este señor es para alabarle. O sea, es que ha hecho algo que me parece fabuloso, ¿no? Es decir, tomad lo que me pedís, que ya es de mucho, ¿vale? Y ahora pongo lo que me da la gana en lo que me da la gana. Y ojalá no lo necesitéis nunca. Porque se podía haber comprado, ya tiene un yate muy grande, o se podía haber comprado otro, se lo podía gastar en cualquier... Y sobre todo lo que podía haber hecho mucho más fácilmente era haberlo puesto en Suiza, en otros países, donde probablemente... Cualquier paraíso fiscal. Cualquier paraíso fiscal, porque puede hacerlo, porque es el dueño de una multinacional, ¿no? No, que al hilo de lo que estabas comentando de esos anuncios que se hacen de pronto y tal, yo creo que al final... Lo hemos dicho alguna vez, yo creo que todo es consecuencia de Andalucía, de las elecciones andaluzas. Eso ha cambiado completamente todo. ¿Por qué? Porque este gobierno, hay que acordarse lo primero que tenía en cartera y por eso creó un comité de expertos a la medida, que dimitieron los que no comulgaban con ellos, para crear una reforma fiscal que, con buen criterio, decidieron aplazarla porque veían que no se daba el momento ni las condiciones para ello. Entonces, hemos aplazado una reforma fiscal y nos dedicamos a improvisar, a lanzar medidas, a contar cosas que en el fondo no responden a una política seria en esta materia, sino más bien a unos intereses electorales. Ya dijimos que después de ese pésimo resultado, Sánchez se iba a volver loco, incrementando todo tipo de propuestas para intentar recuperar terreno, y ahora ha entrado en esta línea y lo que se ve más es un tinte electoral, un tinte de recuperar el terreno perdido, más que desarrollar una política fiscal seria en este país, ¿no? Y al final, con respecto a la armonización fiscal, ellos quieren solo Madrid y Andalucía, los del PP. Para ellos armonizar es esas comunidades. Todo va en contra de las comunidades del PP. El resto, lógicamente, no quieren ni que entren en esta baraja. No sé si el señor Jiménez me corregirá, pero tengo entendido que el tramo más bajo autonómico de IRPF, el segundo, el primero es el de Madrid, creo, no recordar, y el segundo es el de La Rioja, una comunidad gobernada por el PSOE. No lo sé, usted me corregirá seguramente. Claro, es que rentas en La Rioja no hago, con lo cual no te puedo dar el dato, pero es posible, a mí me suena que sí. Bueno, entre otras cosas porque tiene el País Vasco al lado y, claro, y supongo que intentará frenar huida de sus... Por más que digan de Madrid, es que, vamos a ver, la Comunidad de Canarias, por ejemplo, sucesiones, que nosotros, la verdad que tenemos un 99%, ¿no?, de bonificación en la cuota final, ¿no? Bueno, ellos tienen el 99,9%, es decir, que quiero decir que pagan mucho menos, es mucho más paraíso fiscal que Madrid, como dicen. Vamos a ver, ¿no? Si van a seguir apoyando al gobierno de Sánchez cuando les armonicen fiscalmente, porque son aliados. Sí, pues es Canarias. Bueno, el País Vasco va a reducir el IRPF también, según ha anunciado Urkullu. Ya lo ha hecho, el País Vasco, si no recuerdo mal, ha deflactado. Claro. Sí, y con el apoyo del PSOE. Y con el apoyo del PSOE. Es que al final es que te das cuenta de lo que hablamos, ¿no? Que no hay nada... Sí, es que eso es lo que molesta, ¿no? Porque a todos nos duele pagar impuestos porque al fin y al cabo no deja de ser una parte de que se te lleven una parte del fruto de tu trabajo, ¿eh? Pero bueno, pues entendemos que hay que pagar un transporte público, hay que pagar una sanidad pública, es necesario, soy firme defensor, una educación, etcétera, etcétera.
una defensa, además vivimos en un momento en que va a haber que aumentar el gasto en defensa, pese a parte del gobierno, porque pues, la guerra está ahí y hemos conocido nuestras debilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que pagar impuestos. Pero, oiga, dígame primero que esa comisión fiscal o quien sea, hágame un estudio profundo, dígame qué, y luego no me lo vaya cambiando día a día. Si usted cree que las autonomías tienen un margen porque deben jugar, porque usted ha promovido con esta competitividad, con esta competencia fiscal, después no hable de armonización. Usted no puede cambiar cada 2 años las reglas del juego, porque es que yo estoy planificando mi futuro. Y me gustaría saber si voy a pagar el 40, el 30, el 22, con un horizonte de tiempo razonable. Ya entiendo que las circunstancias cambian en la vida y también en los estados. Pero yo quiero planificar mi futuro. Porque si usted me dice que se me va a llevar el 80% de mi salario, no ahorro ni un duro. Voy directamente a donde se pidan a pedir las ayudas sociales. Claro. Claro, sí. Han dicho la frase por ahí, no se trata de eliminar ricos, sino de eliminar pobres. O sea, Claro, que cada vez haya menos pobres, ¿no? Sí, evidentemente, obvio la palabra eliminar, ¿no? Se trata que dejen de serlo. En fin, señor García Villarejo, Sí, no, yo he visto que ha venido usted muy preparado. Sí, es que he ido tomando nota. Líbreme Dios Sí. de reprimirle. No, he ido tomando nota de una conversación que teníais hace 10 minutos y a ver si me he descontado, Adolfo. A ver, en España pagamos Eso es una impuestos. catalanada. Sí, sí, seguro. Vamos a ver, en España he contado que pagamos impuestos cuando cobramos dinero, por ejemplo, cuando trabajamos, cuando lo gastamos con el IVA. Pues he ido haciendo nota de la conversación. ¿Correcto? Cuando lo ahorramos, Por supuesto. cuando lo invertimos También. o cuando lo legamos de alguna manera. Sobre todo cuando desinvertimos. Pero Bueno, sí, pues, bueno, es una consecuencia de invertirlo. Es decir, me salen 1, 2, 3, 4, 5 impuestos sobre el mismo sí, concepto. pero vamos, yo tenía por ahí una... Yo lo que me pregunto es, vamos, no soy un gran experto constitucionalista, pero me parece que no se puede grabar más de una vez la misma cosa. Y aquí me sale la misma cosa grabada 5 veces. Efectivamente. Entonces, esto, ¿cómo Luego, se ha es que hay podido otros crear conceptos, esto? quiero Sí. decir, me parece que había como 70 y tantos tipos de impuestos que cualquier ciudadano soporta, ¿no? Según el Creo pueblo. que me según- han salido 5 de 10 minutos vuestros de conversación. Sí. O sea que no, si seguís hablando, igual me salen. No, pero 5 como digo, más, no hemos pero- entrado en tasas, no hemos entrado, Claro. en fin, precios públicos, no hemos entrado en una serie de impuestos, porque nos lo imponen, ¿verdad? Por lo tanto, son impuestos y que todos pagamos, con lo cual, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Así vivimos, claro. Pero Mira, mi mujer esto que no lo ha con llevado mucho nadie. criterio- Esto no lo ha llevado nadie al Constitucional. Esto sí es así o. No, el constitucional de esto, vamos a ver, no ha llegado. Sí ha llegado el tema de patrimonio, pero me parece que fue en Castilla y León, el Tribunal Superior, y no quiso elevar la inconstitucionalidad, ¿sabes? Porque no lo considera inconstitucional, pero bueno, esto es el Supremo, o según el Tribunal, saben lo que saben y no quieren jaleos. Y si tienen la orden de que esto no puede ser, pues no puede ser y ya está. Ya. Porque eso es absurdo. Es decir, si yo pago 2 veces por la misma cosa, es que está claro, una doble imposición no debe ser. Entonces, por muy juez que sea, que opine lo contrario, pues será su opinión, que lo pague el 2 veces, pero no que me deje a mí. En casa que estamos en plan ahorro, ha caído en nuestras manos el recibo del agua. Entonces nunca había hecho ese cálculo y he empezado a hacer cálculos. Más del 50% del coste del recibo del agua son impuestos. No es agua. No es agua, son impuestos. Sí. Es lo que se está notando dramáticamente también estos últimos meses con la luz. Claro, sí, eso te iba a decir, si coges el de la luz. Y yo que estoy domiciliado en Cataluña, cuando miras otro sitio los recibos, ves que una parte va al área metropolitana de Barcelona, Sí. que es la que tiene competencias. El área metropolitana de Barcelona no ha dejado de engordar su nómina de asesores, año tras año. Y desde luego ya os digo que desde la pandemia aquí no ha disminuido ni un solo asesor, ni uno solo. Y los asesores no son asesores en función de las necesidades del área metropolitana de Barcelona, son estrictamente de que, a ver, según los ayuntamientos, a ti, Partido Socialista de Cataluña, te tocan
25 a ti Me traigo 25 comunes, amiguetes y ya está. o 25 personas que trabajan para el partido, o 25 personas a las que les debo un favor. Claro, claro. A ti comunes te tocan 10, a ti no sé qué, Junts per Catalunya te tocan 12. Oiga, pues a lo mejor es que no necesitamos eso, a lo mejor es que necesita solo 20 o 2.000 asesores, pero un experto en infraestructuras hídricas, otro experto en no sé qué, con unas competencias probadas, ¿no? Pero es que ahí vamos, y al final... Es que esos son los asesores, entiendo yo. Yo entiendo que el área metropolitana tenga... Oiga, es que necesito un experto en movilidad. Al final... Porque hay que ver los distintos Lógico, ayuntamientos. un arquitecto, un tal. Claro, es decir, bueno, vamos a ver cuál es el mejor, que esté a nuestro alcance, que podamos pagar. No. ¿Quién se ha quedado? Porque en las últimas elecciones nos hemos quedado con 25 concejales menos. Fulanito que no le podemos colocar en otro sitio, oye, vente de asesor al área metropolitana de Barcelona por la cuota de no sé quién. Hay que acabar con esa lógica. Esa es una lógica perversa, derrochadora y terrible. Es que eso, estás metiéndote en las puertas giratorias, ¿eh? O sea, Yeah. Porque fijaros una cosa, cuando Sánchez... Giratoria no, porque esto nunca vuelven a salir. O sea, Bueno, es una puerta ya se solo quedará para ahí, un lado. efectivamente. Cuando Sánchez se metió con... O los tornos del metro, perdón. con el resto de partidos, Sánchez se mete con el resto de partidos diciendo que hay que ir contra los poderosos, y a los poderosos, que estaba, digamos, colocando a las eléctricas y demás. Claro, a poco que pienses dices, ¿quiénes son los presidentes o vicepresidentes de esas eléctricas? Si todos han salido prácticamente del Partido Socialista. Y ahora me los estás colocando en el otro lado. Hombre, igual se han ido, que han cambiado de bando, no lo sé. Pero, hombre, esos son los poderosos, es contra los que hay que luchar. Mira, es que no hay por dónde cogerlo. Mira, los de verdad. consejeros, sí. No lo sabe ni él. No, pero me da la sensación, Alfon, corrígeme después si me equivoco, pero un buen sistema tributario empezaría sabiendo muy bien qué dinero necesitamos. Y de una manera estructural. Ese es el presupuesto. Claro, evidentemente, pues hay mucho trabajo por hacer que no se está abordando. Y ahí voy. El ejemplo del área metropolitana de Barcelona. Pues ¿Para por qué? ejemplo, la área metropolitana de Barcelona podría haber... Pero que bueno, es igual, cualquier área metropolitana, cualquier diputación. Pero si el área metropolitana de Barcelona no tiene competencias sobre el agua, ¿para qué necesita técnicos sobre el agua? Si las tiene la Generalitat, ¿por qué también los tiene el Ministerio? Sí, probablemente también los tiene el Ayuntamiento, y también los tiene el Consejo Comarcal, y también los tiene no sé qué. Pues vamos a ver, que cada administración con sus competencias cree la estructura que necesite, pero si esa competencia la gestiona una administración determinada, que no se redunde luego en otros ámbitos públicos, ¿no? Hay ministerios absolutamente vacíos de competencias que entiendo que puedan existir simplemente para cuando toque coordinar cosas. Ya lo vimos pues, en el caso de la pandemia, que el de Sanidad cobró sentido como un ente coordinador. Pero quizá no necesitan esa estructura, porque para eso tienes las autonomías ayudándote. El problema es que no se percibe el Estado como un único Estado, sino 17 estaditos, cada uno a ver con sus cositas y dentro de cada estadito, pues evidentemente sus distintas capas administrativas que incluyen estos gastos. Y no creo que hayamos topado tanto con un problema de puertas giratorias, sino con un problema también de financiación de los partidos y de ver qué hago con la gente que está en mi partido. Y aquí se está confundiendo demasiado. Bueno, pues ¿para qué sirve un partido político? Que en España a veces parecen agencias de colocación más que otras cosas. Pero me da la sensación que antes de abordar cómo ingresamos deberíamos hacer una reflexión bastante intensa de qué es lo que queremos gastar, cómo conseguimos realmente una estructura de un Estado eficiente que nos proteja en sanidad, que dé una o señalabas antes sanidad, Juan, para mí también es básico que se incremente o que se financie muchísimo mejor todo lo que dependa de justicia, enseñanza, desde luego todo lo que tenga que ver. Las preferencias están claras. Claro, yo creo que las preferencias del catálogo mínimo lo tenemos todos claro, pero ¿cómo conseguimos que eso quede garantizado, que nadie se quede en la cuneta cuando haya momentos difíciles? Porque yo soy de los que cree que nadie tiene que quedarse en la cuneta y que para eso está el Estado. Pero, desde luego, para lo que no está el Estado es para despilfarrar en todo lo demás y no ser capaz constantemente de revisar sus estructuras para, bueno, pues perder todas las grasas que se acumulan durante años. Voy a poner otro ejemplo que ya hemos tocado en ¿no? la plaza. Voy a poner otro ejemplo que ya hemos tocado en la plaza. Hay en estos momentos un defensor del pueblo nacional. Claro, Hay 17 defensores del pueblo autonómicos. Cataluña se llama Síndic de Greuges. Hay al menos no sé cuántas ciudades, me da la sensación, uno no sé por pueblo, cuántos Juan. defensores del pueblo de una buena parte de ciudades. Realmente, yo creo que si estás en Barcelona te tocan 3 o 4 defensores del pueblo fijo.
Tienes un dilema cuando quieres buscar un defensor del pueblo. ¿Cuál te toca? ¿Cuál te toca? ¿Cuál vas? ¿Al de la ciudad? ¿Al de Cataluña? ¿Al de Nacional? ¿A cuál vas? ¿Realmente necesitamos? O sea, y en un momento de crisis en el que les vamos a pedir a los ciudadanos un esfuerzo, ¿realmente no es el momento de hacer una auditoría de gasto de la administración para dar esa ejemplaridad que yo solicitaba antes y ver qué gasto no necesitamos realmente? Necesitamos a los barceloneses 3 defensores del pueblo, porque mis problemas, bueno, claro, no sé, dependerá de las competencias de cada uno. Y aparte, suponiendo que necesitemos un defensor del pueblo, porque se supone que mis diputados ya se dedican a eso, ¿no? Bueno, y para mis concejales. Claro, eso es mucho suponer. Eso es mucho suponer, efectivamente. Y para eso también está la justicia. Bueno, yo no sé si son necesarios 3 o 4 defensores del pueblo. Pues vuelvo a mi tesis. Quien tenga las competencias que correspondan. Lo que me gustaría saber es qué hacen esos defensores del pueblo y cómo han mejorado la sociedad. Es decir, puede haber 30 defensores del pueblo, pero si realmente luego hay un memorando que te diga, oiga, mire, todo esto es lo que hemos avanzado gracias a estos 30 profesionales que están aquí ejerciendo funciones de defensor del pueblo. Bueno, pues a mí particularmente no me molestaría. El problema es que no sé qué hacen. O sea, no sé cómo ha mejorado Barcelona por tener 3 o 4 solapamientos de este nivel, ¿no? Porque tal y como está montado, vamos a ver, tú has dejado un interrogante y dices, ¿por qué existen partidos políticos? ¿No? Bueno, lo dice la Constitución, por lo tanto, es que si no, no pueden acceder al poder. Y yo lo que digo es, todo aquel Estado que se basa en partidos políticos es corrupto en sí mismo. A partir de ahí empieza la corrupción. Y ahora ya desarrollemos todo lo demás. Con lo cual, es que es por narices. Es decir, la propia Constitución nos coloca ahí, de cara a esa corrupción. Y entiendo el momento, había que premiar a los partidos, veníamos de donde veníamos, había que darles un poder concreto. Pero de lo que me quejo es que no seamos capaces de reciclar constantemente las estructuras y la organización del Estado. Las comunidades autónomas, ¿por qué existen? Porque había que dar puesto a mucho mangante en aquel momento y que se firmara la Constitución. Entonces se abrió la posibilidad de esa. Pero si no, vamos a ¿para qué quiero yo 17 gobiernos? Que me da igual vivir en Barcelona que vivir en Madrid, que en Burgos. No, que me da lo mismo. Es decir, vamos a crear unas cámaras de diputados o senadores, me da lo mismo, claro, entonces podría valer para algo el Senado, ahora no vale para nada, claro, como están las comunidades, ¿para qué quiero esa duplicidad, que es lo que se está ocurriendo con tanto defensor y con tanta leche, ¿no? Duplicidades en las funciones. Antes, fíjate, antes comentaba el tema del Ministerio de Sanidad, que cobró sentido la pandemia, pero antes recuerdo una anécdota que me contaba un alto funcionario que se jubiló, para él afortunadamente, antes de la pandemia y que vivió todo el traspaso a las comunidades autónomas, todas las competencias. Y dijo bueno, que vivió un infierno, que fueron unos meses, un año de trabajo ingente. Dice, pero a partir de ahí la paz, la tranquilidad. Dice que había días que no tenía ni un papel encima de la mesa en el ministerio. Dice, ¿qué sentido tiene desde entonces haber mantenido la misma estructura si no teníamos prácticamente ningún tipo de actividad que hacer, ¿no? Y también quería apuntar, Ismael, a la hora de hablar de la doble imposición, que quiero ver también cómo va a ser esta nueva figura del impuesto a las grandes fortunas y qué recorrido legal va a tener, porque al final yo creo que lo que nos quieren colar es otro impuesto de patrimonio, pero por la puerta de atrás, ¿no? Y mientras las comunidades autónomas lo que están haciendo es ejercer un derecho que le da la ley, que está dentro de la legalidad, aunque el gobierno que mira para otro lado cuando en Cataluña se incumple sentencias, cuando en el País Vasco se humillan a las víctimas, aquí en este caso se ha tirado como una fiera hacia una gente que cumple la legalidad. Y mucho me temo que este nuevo impuesto va a estar rozando el larguero, porque es muy difícil suplir o sacar un impuesto del patrimonio B cuando ya tenemos el A, y si lo hacen igual, pues será ilegal. Yo creo que no va a ser así, porque, mira, ¿por qué no han puesto, al final no ha funcionado el impuesto sobre la banca, eléctricas, etcétera, ¿no? Sencillamente porque era ilegal. Algún asesor de ellos debe funcionar como asesor, seguramente. Todo, ¿no? Será el funcionario, más bien. El funcionario, sí, seguramente, sí. Y entonces es ilegal. Entonces, ¿ahora qué pueden hacer? ¿De patrimonio? No, porque ya está el que está, sería absurdo crear un patrimonio distinto, ¿no? Yo, por lo que tengo entendido, va sobre las rentas. Entonces, va sobre las rentas altas, como es lógico, altas. Pero si no es porque modificas la ley de renta y modificas las tablas, es decir, voy a poner más altas, es decir, al que pase
de 1 millón de ganar al año, pues ese le voy a cobrar el 62 y tal, y puede llegar que al 80, como hicieron en Francia, y se les marchaba a la gente, ¿no? Bueno, eso es lo único que podría ser legal, aunque, efectivamente, otra cosa lo confiscatorio o no, lo que podríamos pelear, etcétera, para que no fuera así. Pero crear otro impuesto, ¿qué hago? ¿Otro impuesto de la renta? No, pero solo para aquellos que tengan más de... Que eso sigue siendo una legalidad. O sea, no se puede hacer. Sí. ¿Cuál es el peligro que corremos de alguna forma? Porque me han llegado rumores de que Portugal está dando palmas con las orejas y podría empezar a recibir personas que se instalaran en Portugal para aprovecharse de esta diferencia fiscal que hay. Andorra, en el caso de Cataluña, luego habrá que ver cómo se hace estas cosas. ¿Existe el peligro? Eso pregúntaselo a Pujol, que se lo sabe perfectamente. Y los hijos. Claro, a los Pujol. ¿Existe el peligro? Por supuesto que existe el peligro, claro. Yo sé de gente que efectivamente se ha cambiado, no ya por supuesto, de población en España, sino incluso fuera de España, por ejemplo, Portugal, porque... Algunos incluso decían, es que me tocan menos las narices que en España. O sea, porque lo que hay que ver también aquí, el tema administrativo, cuando hablamos de Hacienda, ¿verdad? Entonces, el tema de inspección y tal. No sé si os acordáis de todos estos que atienden youtubers, ¿no? Que se fueron a Andorra también y tal. Pues es lógico. Pero un tío como era el Rubius que ganaba 4,5 millones al año, creo que tenía inspecciones una tras otra. Después de que en España, ganando esa dineral, pues se le ha dado a Hacienda cerca de 2 millones. Y aún así te siguen tomando la nariz. El tío cogió y dijo, hala, a Andorra. Vivo allí y ya pago menos del 10% y se acabó. Es que, vamos a ver, y luego se meten con él, ¿no? Eso no es indigno porque tienes que vivir aquí, contribuir. Sí, vale, si yo pensaba contribuir, pero no de esta manera. No, pero bueno, yo al menos parto de la base de que uno puede vivir donde quiera. Por supuesto, naturalmente. Pero, por lo tanto, cuando empiezas, no, es que tienes que vivir en España, bueno, porque tengo que vivir en España, o sea, aunque haya nacido aquí, viviré donde me apetezca. No, daban sus argumentos, ¿no? Porque aquí has aprendido, has ido a la escuela, nos hemos gastado un dinero contigo. Pero con si, que haya tributado un año ya ha pagado todo. Pero Adolfo, pero si estás hablando de descapitalización, lo entiendo, pero dinos cómo no vas a descapitalizarte, porque lo que no puede ser es porque se vaya una persona, esa persona sí descapitalice, por ejemplo, el sistema educativo y todos los demás que se van de Erasmus, no. Entonces, y que acaben buscándose la vida fuera porque no pueden buscarse la vida aquí. Es que si hablamos de descapitalización, hablamos a todos los niveles, tanto los que han tenido suerte de ganar o han sabido montarse la vida para ganar 5 o 6 millones de euros, como para los que han tenido que irse porque aquí en España no hemos sido capaces como sociedad de darles un futuro. Hablemos de la descapitalización a todos los niveles, ¿no? Sí, es verdad que hacia Portugal en los últimos tiempos se ha ido viendo un goteo de gente que, sobre todo al jubilarse o al prejubilarse, pues han decidido marcharse y cambiar de residencia por las ventajas que ofrece, ¿no? Hay mucho ejemplo, por ejemplo, en la banca española, te pueden comentar de muchos directivos que se han prejubilado y que ahora viven en Portugal. Y por eso, en un momento que no existía la presión que existe ahora, ya se lo han hecho solo por las ventajas que ofrecían. Ahora, si encima la presión crece, pues lógico que se produzca. Es más fuerte que algunos han nacionalizado Puerto Rico, ¿eh? O Costa Rica, ¿no? No sé dónde era exactamente. Al final, en un mundo global. Claro. Tú no le puedes poner puertas al campo. Y si tú tienes en Portugal una legislación favorable, pues vas a Portugal, resides en Portugal, que se vive muy bien en Portugal, y si tienes un problema o quieres ver a la familia, pues te coges un avión, un tren y ves a la familia tranquilamente y ya está. En Portugal, por cierto, con un gobierno socialista que no se está planteando, se está planteando, creo, va a llevar a cabo algún tipo de bajada de impuestos, algún tipo de deflación, si no recuerdo mal. En fin, Alejandro, ¿qué nos hemos dejado? Pues no sé, no hemos dejado muchísimas cosas porque esta semana ha sido bastante movida. Lo que pasa es que esto lo ha completamente absorbido todo, ¿no? El tema fiscal. No hemos dejado el tema ruso, que el tema de la guerra de Ucrania, con todos los movimientos de Putin y de movilizar a la población, las protestas que se están produciendo, la nueva fase en la que entra la guerra con una amenaza de armamento nuclear y, sobre todo, especialmente esa movilización de reservistas que están, como comentaban, cazando a la gente por el metro, por las calles, para llevarla al frente. Una situación, no sé,
Igual aquí cualquier día vemos también a Sánchez cazando ricos por la calle o a Montero. Pues eso Alejandro le obligaría a volver a España y me parece que no está por la labor de volver a España. No sois malos, ¿qué más? Para que vaya a pagar. Y bueno, y sobre todo también una subida de tipos que ya estaba descontada por parte del Banco de la Reserva Federal estadounidense de 75 puntos básicos, aunque hubo gente que pensaba que iba a subir más. Y esto, lógicamente, pues está causando mucho nervio en el mercado porque al final las previsiones que se hacían sobre cómo iba a ser ese ritmo de subida, ven que las previsiones van por un lado y la Fed va por otro. Se está hablando de acabar en el 4,5%. 4,5% acabar el año. Va a ser 2 subidas más y luego en febrero otra, y parece que en febrero podría frenarse y ver un poco, evaluar el efecto que está teniendo antes de seguir con ello. Pero parece que hasta febrero vamos a tener subida. Hasta que parece que ya hay una cierta unanimidad en la inminencia de la recesión, ¿no? Si no está ya aquí. Sí, aparte todos los indicadores estadounidenses, la inversión de curva de tipos que anticipa en la mayoría de los casos la llegada de la recesión, apuntan a que si no está aquí estamos a las puertas de también ello. en España, no en Estados Unidos. Sí, no solo eso por indicadores, pero también España, lógicamente, y a nivel político, que no se nos olvide la ruptura total de Macarena Olona con Vox, que ya le han dicho que hasta aquí han llegado al final del camino, y una comparecencia bastante desafortunada de la ministra de Igualdad. Se lo va a dejar. Ayer, se lo va a dejar. Que bueno, Bueno, yo leí ayer que incluso le iban a meter querella por lo que ha dicho. O sea, yo creo que se equivocó, que fue lo que pasa, que es tan soberbia que no quiere rectificar. Ahí voy. Que lo que quiso decir no fue eso, porque si dice eso es para que te saquen de allí esposada, directamente, claro. Esposada a la cárcel, y ella se dio cuenta, pero es que es tan soberbia que se niega a... Se nota cuando la vas escuchando que intenta corregirse, pero cada vez que intenta corregirse se mete más todavía la pata. Sí. O sea, porque es que no pudo decir eso conscientemente. No pudo. Supongo que todos ustedes saben de qué estamos hablando, porque no le vamos a repetir las palabras de... ¿no? Yo no sería capaz, porque creo que además que son delictivas. No, que son delictivas. Pero bueno. Había la posibilidad de entender que dejaba una puerta abierta, involuntaria, por supuesto, involuntaria a la pederastia. Aquí hay... quería introducir el tema de Macarena Olona porque me parece fascinante cómo se reconfigurará la derecha a partir de ahora. Y a los oyentes de la plaza, que siempre están muy atentos a estas cosas, les invito el domingo porque es importante seguir las elecciones en Italia. Vamos a ver cómo salimos de ahí y si de verdad, por la pregunta que al menos yo me hago estos días, es si realmente Europa tiene razones para estar inquieta o no, o al final pues es un movimiento más de Italia que al final pues acaba siempre ahí, no contenido. Pero me pregunto si la situación esta vez es distinta. Y sobre los datos económicos, este viernes se ha conocido el PIB, que no preocupaba a nadie. Ha sido el del segundo trimestre, ha subido hasta el 1,5%. No preocupaba a nadie, más que a los que todavía somos conscientes de que no hemos llegado al punto de partida de la pandemia, que todavía no hemos llegado, aunque el PIB haya sido superior al que ha crecido. Pero hay un dato ahí que sí ya invita un poco a lo que comentabas, Alejandro, a pensar en la recesión. El PIB ha sido mejor en España porque las exportaciones se han comportado mejor de lo previsto, tanto que han sido capaces de camuflar el comportamiento de las familias españolas, que es a la familiar. Mitad de lo previsto. La caída del consumo familiar. Y ese dato, que el consumo o el comportamiento de las familias españolas caiga a la mitad, ya apunta maneras de lo que puede venir, al margen de que cada día, evidentemente, todos sabemos en la línea de supermercados que es la inflación y no tenemos que esperar a línea que nos diga cómo van los precios. Dos comentarios mes. Para todos vosotros sobre Italia, que efectivamente son unas elecciones muy importantes. De entrada, la llegada de los extremismos al poder siempre es preocupante. El problema es que estamos viendo cómo cuando no llegan el extremismo al poder, sino que en teoría llegan partidos moderados, se convierten en extremistas una vez que están en el poder. Por lo tanto, ya cuesta difícil de hacer previsiones en este sentido. Yo no sé si la señora Meloni, si finalmente gana las elecciones, se va después a moderar. Y no sé si un señor pretendidamente moderado se acabaría radicalizando en el poder, porque las últimas declaraciones de Meloni han sido algo más moderadas. Ha querido huir conscientemente de posiciones maximalistas. Pero bueno, habrá que ver. De entrada digo que
siempre es preocupante, pero que luego evolucionan y no tienes ninguna garantía de nada. Las declaraciones de Montero, yo quiero pensar que sí, quiero pensar que era consciente, pero es que me es igual, si se equivocó o no se equivocó. Es que es una persona que no debería haber sido nunca ministro de un gobierno de España. No tiene capacidad política para ser ministra de un gobierno de España. Ni otros muchos, pero este es el caso que nos ¿Me ocupa. permites? Hace poco leía, sé perfectamente por qué ha llegado a ser ministra en España. Lo que no entiendo es cómo consiguió ser cajera. No digo más. Y lo de Rusia, pues muy preocupante, sí. Muy preocupante porque la cosa se está calentando. Creo, me ha parecido leer en algún sitio, no sé si estoy equivocado, que Zelensky había pedido a la ONU que negociara la paz con Rusia. Bueno, si es así, yo creo que sí, yo creo que hay que negociar algo. No sé si es posible. ¿Eso lo he dicho hoy? Lo he visto en algún sitio, no lo sé. Lo he visto en algún sitio. Pero es que parece, de verdad, que he defendido esta tesis durante muchas semanas y quizá no es la más popular ni la que toca políticamente, pero es que tienes que sentarte a negociar con Putin. Gustar, de verdad, lo dije, creo que fue aquí en esta mesa, con la nariz tapada, pero tienes que ir a negociar con Putin. Me gustará muy poco, pero es que veo muy pocas salidas a la situación actual, ya no solo en Ucrania ni en las amenazas que puede haber, sino porque es que la Unión Europea se está jugando prácticamente su futuro con esta. Está bien, eso se dice siempre, en todo conflicto. Es que hay que negociar. Pues no, si hay que negociar, claro, todo el mundo lo tiene claro. El problema es en qué condiciones, cómo, claro, y si puedes negociar, porque es que a lo mejor te sientas a una mesa y es que no podemos negociar nada, porque sus premisas inevitables o irrenunciables son estas y la mía está en el polo opuesto. Pues ¿seguimos hablando o no? Porque es que no podemos negociar. Esto era como cuando la ETA, ¿cómo voy a negociar si me pones una pistola encima de la mesa? Es muy difícil, pero la negociación siempre es deseable. Ahora, en fin, oye, que hasta aquí hemos llegado. que se ha acabado. Gracias. Si ustedes nos están siguiendo vía vídeo, a través de YouTube o de alguna otra plataforma, gracias a Ismael García Villarejo, gracias a Alejandro Ramírez y sobre todo gracias a nuestro invitado hoy, al señor Adolfo Jiménez Ramírez. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros. Y si usted nos está escuchando a través de alguna plataforma de audio, iTunes, iVoox, Spotify, etcétera, etcétera, pues nada, les dejo ahora con una pieza musical que les habrá seleccionado Covadonga La Cruz. Gracias a todos y estén aquí, síganos en La Plaza, en los episodios de La Plaza. Hasta entonces, gracias.